¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos antojos simplemente no desaparecen sin importar cuánto intentes ignorarlos? ¿Alguna vez has sentido que estás repitiendo los mismos patrones en tus relaciones, como si algo más grande te estuviera impulsando sin que siquiera te dieras cuenta? Bueno, lo que llamas impulso podría ser solo la punta de un iceberg mucho más profundo. Carl Jung dijo que el deseo no es solo físico, es un lenguaje del alma. Y mientras sigas tratando la sexualidad como un tabú o como una simple necesidad biológica, seguirás ciego a lo que realmente quiere mostrarte. El problema no es el deseo. Es la inconsciencia con la que la mayoría de nosotros lidiamos. ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de tu frustración, de tu necesidad, de tu búsqueda constante de placer, hay un camino hacia el autoconocimiento y la libertad que nunca te enseñaron a ver? Así que quédate conmigo hasta el final, porque después de escuchar lo que te voy a mostrar, nunca volverás a mirar el deseo de la misma manera. Mucha gente subestima lo que hay detrás de la sexualidad, como si fuera solo carne e impulso. Hay gente que piensa que se trata solo de deseo o de placer momentáneo, pero, en realidad, es una fuerza vital que lo atraviesa todo, nuestros sentimientos, nuestras decisiones e incluso la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Jung vio esta energía psíquica como una especie de corriente subterránea del inconsciente. Está ahí, incluso cuando no nos damos cuenta, moldeando nuestros vínculos, nuestras necesidades e incluso nuestras idealizaciones sobre el amor. No se trata solo del tacto, se trata de lo que nos mueve por dentro. La sexualidad es como un río oculto que corre bajo la piel, pero que tiene su origen en el alma. A veces sentimos un vacío en el pecho, un impulso que ni siquiera podemos explicar, y eso es la libido manifestándose. No hablo solo de la libido en el sentido sexual, hablo de lo que pulsa, de lo que nos pone en movimiento, de lo que nos empuja a crear, a amar, a buscar sentido. Esta fuerza vital, cuando no es bienvenida, se transforma en formas distorsionadas de placer. Pero cuando lo abordamos con conciencia, se convierte en un puente hacia el autoconocimiento. En nuestra vida diaria, sentimos que esta energía se expresa en lugares inesperados. Cuando te enamoras, cuando sientes celos, cuando buscas a alguien que te complete, hay una danza inconsciente ocurriendo ahí. Es el inconsciente liberando símbolos, imágenes, sensaciones, todo impregnado de significados que vienen de la sombra, de los arquetipos, de la historia que llevas y no siempre conoces. La sexualidad nos revela, nos expone, nos confunde y, precisamente por eso, tiene el poder de curarnos, si tenemos el coraje de mirarla honestamente. Es común escuchar que necesitamos controlar el deseo, pero lo que Jung propuso fue muy diferente, la integración. En otras palabras, reconocer esta energía psíquica, comprender lo que quiere mostrar y utilizarla creativamente. Es como tener fuego en las manos, puede quemar o calentar, dependiendo de cómo lo manipules. Cuando la sexualidad se queda solo en lo físico, nos vacía. Pero cuando se vive conscientemente, se convierte en una invitación profunda a la integración del alma con el cuerpo, del deseo con la verdad. Esta integración comienza cuando dejamos de huir de nuestra propia intensidad. Porque, verás, cuando la energía psíquica se reprime, regresa en forma de compulsión, frustración o en relaciones que nos agotan. Pero cuando se canaliza bien, se transforma en arte, en amor genuino, en espiritualidad encarnada. Y entonces, lo que antes era solo un impulso, se convierte en un camino de reconexión con lo más verdadero que hay en nuestro interior. Hay una cosa de la que nadie habla: cuando no entendemos lo que sentimos, el deseo se convierte en un pozo sin fondo. Comes demasiado, tienes demasiado sexo, piensas demasiado en alguien en quien no deberías, y al final, siempre estás insatisfecho. Esto es sexualidad mal entendida, es energía psíquica manifestándose en forma de compulsión. No es que sea mala, es solo que está perdida, fuera de dirección.
Y cuando se pierde la libido, nos atrapa en ciclos inconscientes. ¿Alguna vez has notado cómo hay personas que siempre buscan intensidad, pero nunca encuentran paz? Corre tras experiencias, pero en el fondo intenta adormecer un vacío que ni siquiera sabe cómo nombrar. Lo cierto es que, a menudo, lo que falta es la integración, aceptar lo que sentimos sin juzgar. Porque cuando esta fuerza vital encuentra espacio dentro de la conciencia, ya no nos controla, nos inspira. Y entonces, incluso el sufrimiento puede convertirse en conocimiento, en creación, en espiritualidad encarnada. Piensa en un artista que transforma el dolor en belleza. Sobre una terapeuta que ha pasado por el caos y ahora guía a otros. O aquella persona que tras una ruptura redescubre su propia esencia. Todo esto es energía psíquica transformada. Cuando dejamos de reprimir o exagerar y empezamos a escuchar lo que el inconsciente intenta decir, la sexualidad se revela como un puente, no como un abismo. Y ahí es donde comienza el verdadero autoconocimiento. Esta transformación es posible cuando nombramos nuestras sombras. No se trata de culparse, sino de comprender que el deseo, por intenso que parezca, conlleva mensajes del inconsciente. A veces la frustración que sientes en una relación no es falta de amor, es falta de escucha. Y cuando realmente nos escuchamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que la sexualidad no tiene por qué ser un escape, puede ser un camino. Camino hacia adentro, hacia arriba, hacia adelante. Por lo tanto, canalizar la libido no es reprimirla sino elevarla. Es como tomar esa fuerza bruta y ponerla en una dirección consciente. Puede convertirse en arte, en proyecto, en oración, en silencio. Puede convertirse en danza, poesía, sanación. Porque la sexualidad, cuando está bien integrada, no nos divide, nos revela. Y en este proceso, el deseo deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un vehículo para la expansión del alma. Y aquí es donde entra la visión de Jung del deseo como una manifestación de la fuerza vital. Es curioso cómo la palabra deseo todavía tiene peso, ¿verdad? Para muchas personas, esto viene acompañado de culpa, de vergüenza y de una sensación de que es necesario ocultarlo o controlarlo. Pero para Jung, el deseo es solo el comienzo, es la forma en que se presenta la libido. Y esta libido es una fuerza vital que está constantemente pidiendo expresión, queriendo vida. El problema es no querer, es no saber qué hacer con el deseo. Cuando entendemos esto, todo cambia. Desear es natural. ¿Qué sientes cuando te despiertas con ganas de crear algo? ¿O cuando algo te emociona tanto que ni siquiera notas el paso del tiempo? Esto también es libido. No se trata solo de sexualidad, se trata de palpitar, de vivir con intensidad y significado. La energía psíquica que mueve el cuerpo también puede mover ideas, proyectos, propósitos. Cuando dirigimos esto hacia algo mayor, hacia algo que nos transforma, el placer deja de ser solo alivio y se convierte en expansión. Jung veía el deseo como combustible. Y como todo combustible, puede iluminar y destruir. El inconsciente nos habla a través de lo que deseamos, y lo que hacemos con ello revela nuestro nivel de conciencia. El problema es no querer. Se trata de dejar que este deseo nos consuma sin que lo entendamos. El impulso solo se vuelve peligroso cuando no sabemos de dónde viene ni a dónde nos lleva. Por lo tanto, la invitación no es a negar el placer, es a profundizar la relación con él. ¿Qué buscas cuando deseas a alguien? ¿Aprobación? ¿Intimidad? ¿Escapar? Cuando la libido encuentra un propósito que va más allá del ego, se convierte en poder espiritual. La sexualidad deja de ser solo descarga y se convierte en ritual, creación, presencia. Este es el punto donde la energía psíquica se transforma y el inconsciente deja de dominar el silencio y comienza a integrarse en la luz de la conciencia. Este movimiento abre el camino para una comprensión más profunda de cómo estamos moldeados internamente,
principalmente por las imágenes arquetípicas que habitan nuestra psique. Porque la forma en que deseamos también está influenciada por estas figuras internas, como el anima y el animus, que, aunque invisibles, influyen en nuestras proyecciones, en nuestras elecciones y en la forma en que nos relacionamos con los demás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te atraen ciertos tipos de personas, siempre el mismo patrón, como si fuera inevitable? Esto no es casualidad, es el inconsciente en acción. Jung dijo que dentro de cada hombre vive una imagen femenina, el ánima, y dentro de cada mujer, una imagen masculina, el animus. Estos arquetipos no son personas reales, sino más bien fuerzas internas que influyen fuertemente en cómo nos enamoramos y en lo que esperamos de los demás. Es como si buscáramos algo afuera que en realidad está dentro. El anima y el animus son como filtros a través de los cuales vemos quién está frente a nosotros. Cuando alguien golpea de una manera muy intensa, a veces ni siquiera se trata de esa persona, se trata de la proyección. La sexualidad, en este caso, se convierte en un escenario donde el inconsciente intenta resolver una antigua danza interna. Por eso ciertas relaciones nos afectan tanto, como si tocaran un lugar sagrado o peligroso. Es energía psíquica que reacciona a algo que no siempre podemos explicar. Estos arquetipos no son un problema en sí mismos, el problema es cuando los confundimos con la realidad. Idealizas, esperas que la otra persona te salve, te entienda sin que digas nada, y entonces viene la frustración. Porque nadie puede mantener una imagen perfecta por mucho tiempo. Cuando la proyección se rompe, nos encontramos ante nuestra propia sombra, lo que depositamos en los demás fue, de hecho, parte de lo que necesitamos integrar en nosotros mismos. Pero lo hermoso de todo esto es que las relaciones con los demás pueden ayudarnos a ver quiénes somos. El anima, por ejemplo, puede enseñar al hombre sobre la sensibilidad, la intuición y la receptividad. El animus puede mostrarle a una mujer su fuerza, lógica y asertividad. La sexualidad, cuando se vive conscientemente, se convierte en este espejo, revela lo que aún está desintegrado, pero también muestra nuestro potencial para volvernos completos. El otro no es solo deseo, es un mensajero del inconsciente. Y es precisamente en estas relaciones donde sentimos las pasiones más intensas, casi como si fueran el destino. Pero lo que sentimos puede no tener que ver con la otra persona en sí, puede ser el inconsciente tratando de curarnos a través de proyecciones. Aquí es donde entramos en el reino sutil de las pasiones, donde el amor comienza como fascinación pero puede revelar algo mucho más profundo. Hay pasión que llega como tormenta, ¿no? Te quita el aliento, te acelera el corazón, parece magia, pero también confunde, hiere, consume. En momentos como estos, creemos haber encontrado a la persona adecuada. Pero a menudo lo que encontramos fue un espejo. Alguien que activa una parte de nosotros que estaba olvidada, reprimida o negada. Jung lo explicó como proyección, colocamos en el otro algo que en realidad está dentro de nosotros, pero todavía no somos capaces de reconocerlo. ¿Conoces esa sensación de que la otra persona te completa? ¿Que sin él no eres nadie? Esto suele ser una señal. La sexualidad, en este contexto, se convierte en el lenguaje del inconsciente. La energía psíquica se manifiesta a través del encantamiento, la obsesión, la idealización. Y, si no hay conciencia, entramos en un ciclo en el que buscamos afuera lo que solo podemos encontrar dentro. La pasión se convierte en anestesia, pero también puede ser despertar. Cuando te enamoras perdidamente de alguien a quien apenas conoces, es posible que veas menos de la persona real y más de tu propia ánima o animus proyectado en esa persona. Es como si el inconsciente dijera, mira esto. Y lo que parece solo deseo puede ser una profunda invitación a la integración. La libido, en estos casos, apunta a algo que tu alma necesita encontrar, no necesariamente en el otro, sino en ti mismo. Pero cuidado,
Esto no significa que toda pasión sea una ilusión. El sentimiento es real, la experiencia es válida. Lo que cambia es el nivel de conciencia. Cuando nos damos cuenta de que estamos diseñando, obtenemos el poder de elección. Puedes seguir idealizando, o puedes usar ese encuentro como una oportunidad para sanar. La sexualidad consciente nos llama a mirar hacia nuestro interior. ¿Qué busco en los demás que aún no he encontrado dentro de mí? ¿Qué despierta esta pasión en mi sombra? Es en este punto que el amor puede cambiar de forma. De la carencia se pasa al poder. De la dependencia pasa a ser presencia. Porque cuando la idealización se rompe, y se romperá, tenemos la oportunidad de crecer. Mirar a los demás con verdad y no con necesidad. Y entonces, el amor deja de ser un juego de faltas y se convierte en un camino de expansión. Siempre es un shock cuando nos damos cuenta de que la otra persona no es todo lo que imaginábamos. Que Él no vino a salvarnos, a llenar nuestros vacíos, a suplir todas nuestras necesidades. Romper la idealización duele, y cómo duele. Pero al mismo tiempo, es un portal. Porque ahí es donde comienza el verdadero amor. Ya no alimentado por fantasías del inconsciente, sino sostenido por la presencia, por la conciencia. La energía psíquica deja de buscar escape y comienza a encontrar dirección. ¿Alguna vez has experimentado este momento? Cuando alguien que alguna vez parecía perfecto muestra su humanidad. Y, en lugar de decepcionarte por completo, te invita a amar con más madurez. Es como si la libido dejara de ser urgente y se convirtiera en una presencia. La sexualidad, entonces, se convierte en algo más profundo, no solo un encuentro de cuerpos, sino de almas que se ven sinceramente. Aquí es donde realmente comienza la integración. El amor deja de ser necesitado cuando dejamos de esperar que la otra persona nos complete. Nadie curará tu herida emocional por ti. Lo peor que puede pasar es que alguien te toque y entonces tienes dos opciones, hacerte la víctima o crecer. Cuando hay conciencia, lo que era dolor se convierte en fuerza vital. La proyección se disuelve y da paso a la elección. El amor se convierte en una construcción, no en una salvación. Y eso, por muy difícil que parezca, es la libertad. Este punto de inflexión lo cambia todo. Porque la otra persona deja de ser el remedio a tu vacío y se convierte en un compañero en tu camino. Alguien que también se está descubriendo, que también tiene sombra, que también proyecta y aún así elige caminar contigo. La individuación ocurre aquí, cuando el amor ya no aliena, sino que revela. Cuando la sexualidad ya no esclaviza, sino que comunica. Cuando el deseo ya no ciega, sino que dirige. Y en este proceso de despertar, lo que parecía solo una relación se convierte en un ritual. Se convierte en espejo, curación, alquimia. La sexualidad consciente se convierte en un camino de individuación, el proceso profundo y continuo de convertirse en quien uno es, integrando la luz, la sombra, el deseo y la conciencia en un solo flujo. La sexualidad, cuando se experimenta conscientemente, va mucho más allá del placer momentáneo. Se convierte en un espejo del alma. Cada impulso, cada fantasía, cada malestar esconde algo que el inconsciente intenta revelar. Jung dijo que el camino hacia la individuación, este proceso de volverse completo, implica inevitablemente integrar la energía psíquica vinculada al deseo. Y eso requiere valentía, porque no es fácil mirar hacia adentro sin máscaras, sin excusas, sin idealizaciones. Es como si cada relación íntima sacara a la luz una parte olvidada de nosotros. A veces es una vieja herida, a veces un poder latente. Pero la conclusión es que la sexualidad consciente no separa el placer del propósito. Ella reconoce que el cuerpo habla, que la libido es una expresión de la fuerza vital, y que, al abrazar esto con verdad, abrimos espacio para la sanación. Ya no se trata de controlar el deseo, sino de comprender lo que quiere mostrarnos.
Hay personas que pasan toda su vida huyendo de su propia energía sexual y ni siquiera se dan cuenta de que, al hacerlo, están huyendo de sí mismos. La sexualidad está profundamente entrelazada con el inconsciente, e ignorarla es como ignorar una parte esencial del alma. Integrar esto es abrazar la sombra sin miedo. Es comprender que el deseo también puede ser sagrado, cuando se alinea con la conciencia y no con la compulsión. La individuación, en este sentido, no es un camino lineal. Es una inmersión. Cada encuentro íntimo, cada relación profunda, cada silencio entre dos cuerpos puede convertirse en un punto de inflexión. Porque el verdadero despertar no ocurre afuera, comienza en el momento en que decides escucharte a ti mismo, darte la bienvenida, comprenderte a ti mismo. Y cuando el deseo se encuentra con la autenticidad, nace algo nuevo, una sexualidad que no fragmenta, sino que une. Es por esto que a muchas personas les resulta incómodo hablar del tema, porque la sexualidad tiende a vivir en las sombras. Esa parte de nuestro ser que preferimos ocultar, reprimir, negar. Pero cuanto más nos resistimos a mirarlo, más nos domina sin que nos demos cuenta. Hay cosas que fingimos que no sentimos. Deseos que escondemos bajo la alfombra, impulsos que aprendemos a silenciar, sentimientos que pretendemos que no existen. Y la sexualidad, casi siempre, está en ese paquete. Jung llamó sombra a todo lo que reprimimos por miedo, culpa o vergüenza. Pero el problema es que lo que queda en las sombras, no desaparece. Por el contrario, gana fuerza en el inconsciente. Y empieza a actuar sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces has intentado controlar tu deseo y ha vuelto aún más fuerte? Como si cuanto más se lo prohíbes, más crece en tu interior. Esto no es debilidad, es la naturaleza de la energía psíquica. Lo reprimido no muere, se deforma. La libido, cuando se reprime, puede transformarse en compulsión, adicción y manipulación. Así es como la fuerza vital pierde su dirección original y comienza a actuar contra nosotros. No por malicia sino por falta de conciencia. Negar el deseo no resuelve nada. Pero tampoco significa entregarse a él de cualquier manera. El punto está en el medio. Cuando aceptas la sexualidad como una parte legítima de tu ser, sin identificarte con ella, pero también sin rechazarla, comienza un proceso de liberación. Porque ya no es el deseo el que te controla detrás de escena, eres tú mirándolo a los ojos y preguntándole, ¿qué quieres mostrarme? Y es en este espacio donde nace el poder de la integración. La sombra sexual es poderosa porque no solo lleva consigo lo que tememos, sino también lo que aún tenemos que descubrir dentro de nosotros mismos. Ella posee tanto traumas como talentos. Tanto los excesos como la creatividad. Es allí donde a menudo se esconde la clave del autoconocimiento. Cuando miramos sinceramente lo que queremos, sin culpa, sin vergüenza, sin máscaras, algo dentro de nosotros se organiza. La conciencia crece. La fuerza vital encuentra su eje. Y aquí es donde realmente comienza la transformación. Porque el deseo no necesita ser domesticado sino comprendido. Y al comprenderlo, nos liberamos de patrones inconscientes que nos aprisionan. Comienza a surgir una nueva postura interna, más completa, más verdadera, más autónoma. Pocas personas se dan cuenta de lo mucho que repiten la misma historia, solo que con personajes diferentes. Los mismos ciclos, los mismos dramas, las mismas heridas, como si algo dentro tuviera el control, por mucho que intentes actuar diferente. Ese algo suele estar vinculado a la sombra, y cuando hablamos de sexualidad, esto se intensifica. Hasta que no lo miremos conscientemente, permaneceremos atrapados en patrones inconscientes que nos sabotean. La sombra sexual actúa en silencio. Crees que estás eligiendo libremente, pero solo estás respondiendo a viejos impulsos, a menudo moldeados por traumas, rechazos y creencias limitantes. La energía psíquica que podría llevarte a la creación, a la expansión, a la sanación,
termina convirtiéndose en una prisión. Pero eso cambia cuando decides afrontarlo. Y enfrentarlo no es luchar contra ello, es aceptarlo con madurez. Se trata de dejar de huir de ti mismo. Este cambio supone un punto de inflexión. Porque en lugar de dejarte llevar por proyecciones, empiezas a identificar lo que es tuyo y lo que es de los demás. La sexualidad, entonces, se transforma, deja de ser un campo de confusión emocional y se convierte en un canal de conciencia. Te liberas de la necesidad de complacer, de obtener validación, de moldearte para ser aceptado. La libido encuentra autenticidad. El deseo se alinea con la verdad interior. Y junto con esta nueva conciencia llega la autonomía. Ya no dependes del deseo de otra persona para sentirte deseado. Ya no es necesario repetir patrones heredados o inconscientes para vivir una relación. Empieza a actuar desde quien realmente eres. Y eso te hace más fuerte de adentro hacia afuera. La sombra, una vez temida, ahora es una aliada. Ella no desaparece, pero deja de mandar. Te vuelves completo, presente, lúcido. En este proceso de maduración, algunas figuras internas se revelan más claramente. Presencias arquetípicas que siempre han estado ahí, influyendo en tus elecciones, tus miedos, tus deseos. Dentro de nuestra psique, hay fuerzas que actúan silenciosamente, moldeando el modo en que sentimos y actuamos en las relaciones. Entre ellos, los arquetipos de la madre y la tentadora aparecen como polos aparentemente opuestos, pero que coexisten uno al lado del otro. Llevan imágenes que la conciencia a menudo no logra percibir, pero que afectan directamente la forma en que proyectamos expectativas sobre los demás y sobre nosotros mismos. Imagina a la madre como esa voz interior que acoge, protege y nutre. Es el espacio seguro que queremos encontrar en una relación. La tentadora, con su energía vibrante, llama al riesgo, al deseo y a la transformación. Estos dos arquetipos dialogan dentro de todos nosotros, hombres y mujeres, y, al integrarse, permiten una expresión más completa de la sexualidad y de la energía psíquica, sin el ruido de la idealización o el rechazo. El desafío radica precisamente en la integración de estas cifras. Una madre cariñosa puede volverse posesiva, la tentadora que atrae puede confundirse con la manipulación. Es el equilibrio entre el cuidado amoroso y el fuego del deseo lo que nos libera de expectativas poco realistas. Entender esto es fundamental para evitar proyectar fantasías hacia los demás que distorsionen la relación y reconocer que estas energías también viven dentro de nosotros, en nuestras sombras. Cuando abrazamos e integramos estos arquetipos, ganamos autonomía emocional y sexual. Comenzamos a ver las relaciones como espacios de crecimiento y conexión real, no de necesidad o competencia. La libido, entonces, ya no es fuente de conflicto, sino de creación, de expresión auténtica de la fuerza vital que nos mueve. Este trabajo de integración aporta una paz interior que reverbera en la relación, disolviendo viejos patrones y abriendo el camino para una convivencia más verdadera, luminosa y consciente. Y es precisamente esta mirada consciente al deseo la que nos lleva a reflexionar. El deseo en sí no es ni villano ni héroe. Él simplemente es. Lo que define si te esclavizará o te liberará es la conciencia con la que te relacionas con ello. Hay quienes viven rehenes del impulso, buscando satisfacer un vacío que ni siquiera saben de dónde viene. Otros optan por mirar el deseo con curiosidad, con respeto, con la humildad de quien sabe que allí está algo mucho más grande que el placer, allí está la propia fuerza vital queriendo expresarse. La sexualidad tiene el poder de revelar quién eres completamente. Porque ella no miente. Expone miedos, revela traumas, revela lo que está oculto en el inconsciente. Pero también muestra poder, creatividad, sensibilidad y coraje. Cuando te acercas sin culpa, sin prisa, sin juicio, se convierte en un camino. Un portal directo al autoconocimiento. Una invitación a sumergirte en ti mismo.
Y aquí vale la pena detenerse. ¿Ha notado cómo el deseo puede ser al mismo tiempo una prisión y un puente? Cuando se vive inconscientemente, se arrastra. Cuando se vive con lucidez, conduce. El secreto está en la forma en que te permite sentir, explorar y transformar esta energía psíquica. La sombra deja de ser una carga y se convierte en materia prima para la evolución. La sexualidad deja de ser tabú y se convierte en el lenguaje del alma. Hay algo sagrado en reconocer que el cuerpo habla el lenguaje del inconsciente. Que cada impulso trae un mensaje. Esa libido, lejos de ser solo instinto, puede orientarse hacia la creación de una vida más plena y más verdadera. Todo cambia cuando el deseo deja de ser negado o idolatrado y empieza a ser comprendido. Y en ese momento, algo dentro de ti realmente comienza a unirse. Este viaje de integración no termina con una comprensión intelectual. Continúa cada vez que eliges vivir con más presencia, más escucha, más autenticidad. Porque no se trata de eliminar el deseo, se trata de permitirle revelar quién eres realmente. La verdad es que cuanto más conoces tu propia sombra, más libertad tienes para vivir tu deseo sin perderte en ella. La sexualidad ya no tiene por qué ser un campo de culpa, miedo o ilusión. Puede ser un puente hacia la conciencia, la integración y la verdad emocional. El deseo, cuando lo afrontas de frente, se convierte en uno de los mayores maestros de tu viaje. Y eso requiere coraje. Coraje para salir del modo automático, para cuestionar las proyecciones, para ver los arquetipos que actúan detrás de tus sentimientos. Coraje para usar tu libido no solo para buscar placer, sino para crear, transformar, conectar con algo más grande. Esta fuerza vital que late dentro de ti no vino para dominarte. Vine a despertarte. Si sentiste que este video tocó algo dentro de ti, deja un me gusta, me ayuda a saber que este tipo de contenido tiene sentido para ti. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir sumergiéndome en estos temas que expanden la conciencia. Nos vemos en el próximo video.